la vida, ese hecho que está constituido por sufrimiento y felicidad. Eso lo dijo Buda hace miles de años, pero hoy no vamos a hablar de filosofía. Vamos a hablar de la vida, aunque bueno, hablar de la vida es filosofía, ¿no? Bueno, en fin. Una de las causas de ese sufrimiento, al menos en la actualidad, es esa crisis sobre qué voy a hacer con mi vida. Y digamos que estas crisis yo las suelo llamar crisis socioocupacionales. Tal vez más adelante vamos a saber el porqué de este nombre. Y digamos que una de las fases en las que se vive más esta crisis es cuando salimos de la escuela, colegio, bachillerato, no sé cómo lo llamen en diferentes partes, porque pues salimos y no sabemos qué vamos a hacer. Así que en ese orden de ideas, el día de hoy voy a hacer un video /blog /historia no sé la verdad qué vamos a hacer, pero el objetivo es intentar decirles a ustedes qué se ve en la carrera de psicología. Yo estoy recién graduado, así que es una ventaja porque pues todo el conocimiento de la información es reciente, así que hoy vamos a ver eso. Sin embargo, tengo que hacer un par de aclaraciones antes de continuar con el video, y es, primero, no va a ser un video técnico, no va a ser un video en el que vayamos a hablar formalmente de conceptos, teorías, etcétera de la psicología, sino que es un video con fines informativos, pedagógicos, así que no vamos a ahondar en eso, ¿ok? Y segundo, recordemos que la orientación socioocupacional, que es la que nos ayuda a saber qué voy a hacer con mi proyecto de vida, tiene 3 componentes, que es conocimiento de sí mismo, conocimiento de las opciones de formación y conocimiento de las opciones laborales. Hoy solamente vamos a abordar la segunda, que es el conocimiento de las opciones de formación, y para ello vamos a ver qué materias se ven en psicología, aproximadamente qué temas se ven en cada asignatura, a qué se puede dedicar un psicólogo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Antes de entrar a explicar cuáles son esas asignaturas de psicología que se ven en psicología y saber qué se hace en psicología, pues vamos a ver una definición de la psicología. Digamos que yo me baso en la definición que da Maisto y Morris en el 2006, y si bien es cierto que tal vez no es una referencia muy reciente, es la definición que me parece más completa, teniendo en cuenta todas las discusiones que hay acerca de qué estudia la psicología. Y básicamente la definición que da Maisto y Morris sobre la psicología es aquella ciencia que se encarga de estudiar la conducta y los procesos mentales. Entonces básicamente estudiamos cuáles son las causas del comportamiento humano y las causas de esos procesos mentales o psicológicos. ¿Listo? Eso es lo que nos encargamos de hacer. Yo empecé la carrera de psicología en una universidad diferente en la que terminé, pero antes vamos a hablar de cómo decidí estudiar primero psicología. Yo salí de un colegio técnico, entonces en ese colegio nos hacían elegir una especialidad de las 4 o 5 que ofrecían, pero ese colegio era técnico industrial, es decir, daba las especialidades de electrónica, autotrónica, metalmecánica y dibujo técnico y mecánico. La verdad, pues a mí sí me parecían interesantes, pero no me apasionaban mucho. Me gustaban y me parecían interesantes, pero más allá de eso no. Yo escogí autotrónica más que porque me gustara, era por estar con mis compañeros, aunque me pareció interesante. Y ya cuando se llegó el momento de elegir, que era ya finalizando el último grado, que era 11, yo decía que le decía a todos que iba a estudiar ingeniería, específicamente ingeniería electrónica, pero yo sabía en el fondo que quería psicología. Yo supe que quería psicología porque la materia que más me gustó en el colegio fue filosofía, y la profesora que nos dictaba filosofía era psicóloga. Yo era muy bueno para filosofía, probablemente porque me gustaba mucho, y ella me empezó como a indicar en qué consistía la psicología, qué hacían los psicólogos, etcétera, etcétera, y me parecía muy interesante poder entender por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos, que finalmente pues ese es el objeto de la psicología. Lo vamos a tomar como objeto de la psicología porque hay miles de discusiones sobre la identidad de la psicología actual, sobre qué es lo que estudia la psicología actualmente, muchas de esas discusiones lideradas por Emilio Rives, pero
como dije anteriormente, aquí no vamos a discutir esas cosas, tal vez en videos posteriores lo podemos hacer. Así que me parecía muy interesante eso. También en mi colegio, bueno, yo en el colegio era muy peleonero por el ambiente, todo es por el ambiente finalmente. Bueno, todo es por la interacción del organismo con el ambiente más bien. Y pues la mayoría de mis compañeros se burlaban de que yo fuera a estudiar psicología, pues porque era un muchacho bastante explosivo, así que pues no sé, se les hacía raro, así que yo decía que iba a estudiar también ingeniería, por eso. Al final pues yo entendí que por mi forma de ser yo tenía que estudiar algo que me gustara, que me apasionara, porque podía empezar con ingeniería, pero conociéndome como soy, al final la iba a dejar botada porque digamos que no me iba a apasionar mucho. Así que empecé en una universidad, a los 17 años empecé en una universidad a estudiar psicología. Hice 3 semestres en esa universidad, sin embargo pues estaba muy preocupado por ser buen profesional, y esa universidad tenía una muy baja calidad, lo decían los mismos profesores que nos dictaban las materias ahí. Y una de las razones, bueno, yo entré por 2 razones a la carrera, y es una porque me gusta y 2 porque me parecía interesante poder explicar el comportamiento humano. Y por más que suene cliché, el querer ayudar a las personas sí era una motivación principal para mí. Así que cuando yo entré a esa universidad y veía que no aprendía lo que tenía que aprender, me preocupaba, porque a la hora de que llegara yo a ayudar a las personas, pues no iba a tener los conocimientos, las herramientas, las habilidades necesarias para hacerlo. Así que decidí irme de esa universidad. Fue una decisión muy complicada porque pues yo nunca he tenido los recursos económicos suficientes como para costearme una carrera fácilmente. Entonces irme de allá, empezar desde ceros, saber que perdí 1 año y medio, y yo ya tenía en mi expectativa que me iba a graduar a los 21 años, ver cómo los demás progresaban y yo no, fue una decisión muy difícil para mí, pero sabía que era la correcta, o al menos lo intuía. Así que me fui para otra universidad. Yo empecé a investigar cuál era la mejor universidad para psicología, o que tuviera la mejor facultad de psicología, y acá en Colombia es la Universidad Conrad Lorenz. Así que empecé allá de cero, a los 19 años empecé nuevamente, y pues ya empecé con mi primer semestre. Y aquí vamos a empezar a ver pues nada, cuáles son digamos las primeras asignaturas, materias que vi, entre comillas. Pero entonces les voy a explicar. Generalmente las universidades, al menos acá en Colombia y al menos en psicología, suelen dividir las materias que ven en diferentes agrupaciones. Sin embargo, con la investigación que hice no me parecían tan buenas esas divisiones, al menos para este video. Digamos que para fines educativos en las universidades sí funciona, pero para este video tal vez no funcionaba tanto, así que yo lo dividí en, la verdad no recuerdo en cuántas categorías, creo que 5 o 6 categorías, y las vamos a ir viendo categoría por categoría. Les voy a explicar de forma muy general qué se ve en cada una de esas categorías, o cuál es el fin de esas categorías, y aproximadamente las materias que se suelen ver. ¿Listo? La primera categoría es fundamentación de psicología o fundamentos de psicología, y el objetivo de las materias que se van a ver acá es básicamente darnos a conocer cuáles son las bases sobre las cuales se va a fundamentar toda la psicología, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, los principios filosóficos. Específicamente, generalmente se ven los principios epistemológicos y ontológicos de la psicología. Entonces vamos a ver mucha filosofía, sí, porque todo empieza ahí. Generalmente se empieza desde Tales de Mileto, y vamos a ver a Platón, a Aristóteles, a Santo Tomás, a San Agustín, a Descartes, vamos a ver incluso a Jean-Paul Sartre, etcétera, etcétera, porque todos estos filósofos, o todo lo que dijeron estos filósofos, son las bases sobre las cuales se va a parar la psicología para armar todas sus teorías. También vamos a ver como una introducción general a la psicología. Entonces vamos a ver cuáles son las principales ramas de la psicología, qué se hace en cada rama. Vamos a ver, por ejemplo, los mecanismos mediante los cuales se genera conocimiento en la psicología, etcétera, etcétera. Entonces,
Por ejemplo, una de las materias que se ve es Introducción a la Psicología. Entonces, en Introducción a la Psicología justamente se suele ver cuáles son las ramas principales de la psicología y qué se hace en cada rama. Vamos a ver, por ejemplo, algunas teorías sobre algunos procesos psicológicos y cómo se explican desde esas teorías esos procesos psicológicos, incluso algunos fenómenos psicológicos. Otra materia, por ejemplo, es Historia de la Psicología. Entonces vamos a ver justamente cómo es que la psicología pasó por todo ese proceso hasta en 1879, poder separarse de la filosofía y ya ser una ciencia como tal, independiente, aunque bueno, hay muchas discusiones sobre eso, pero aquí no vamos a discutirlas. Se va a ver muchísima filosofía, demasiada. Básicamente Historia de la Psicología no es más que filosofía de la psicología, que incluso algunas generalmente lo llaman epistemología de la psicología, porque pues finalmente sí es eso. Vamos a ver otras asignaturas que se llaman enfoques o escuelas de la psicología. En psicología hay diferentes enfoques que básicamente son posturas desde las cuales nos paramos para poder entender el comportamiento humano. Entonces, la primera categoría que vamos a ver es fundamentación en psicología o fundamentos de psicología. Digamos que en esta categoría va a ser básicamente un conjunto de asignaturas cuyo objetivo va a ser darnos a conocer los fundamentos sobre los cuales se va a parar la psicología. Entonces vamos a ver, por ejemplo, se llama Fundamentos de Psicología, así lo llamé yo, y básicamente son ese conjunto de materias cuyo objetivo principal es darnos a conocer las bases sobre las cuales se va a sentar la psicología. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los principios ontológicos y epistemológicos sobre los cuales se para la psicología, es decir, vamos a ver cómo concibe la psicología al ser humano, vamos a ver cómo es que la psicología entiende la forma de adquirir conocimiento, que es la parte epistemológica, ¿listo? Entonces, para no enredarlos tanto, les voy a decir cuáles son las materias aproximadas que se ven y qué se ven cada una de ellas, ¿listo? La primera de ellas generalmente es Introducción a la Psicología. Básicamente es una materia en la que se ve todo lo general acerca de la psicología. Entonces vamos a ver, por ejemplo, los principales enfoques de la psicología, vamos a ver las principales ramas de la psicología y qué se encarga de estudiar cada una de estas ramas. Vamos a poder ver, por ejemplo, también algunas teorías que explican el comportamiento humano y algunos procesos psicológicos. Por otro lado, vamos a ver Historia de la Psicología, que como su nombre lo indica, vamos a ver toda la trayectoria hasta nuestros días que ha llevado la psicología. Es una materia en la que se ve muchísima filosofía porque pues el inicio de la psicología, como cualquier otra ciencia, empieza desde la filosofía hasta 1879, que se independiza de ella, y vamos a ver por qué se dice que en ese año se independizó de la filosofía y se volvió psicología como tal, aunque eso es discutible hoy en día, pero bueno, no importa para este video. Entonces va a haber muchísima filosofía ahí. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo Platón, cómo Descartes, cómo incluso un poquito San Agustín llegaron a influir, por ejemplo, en el enfoque cognitivista, o cómo Aristóteles, cómo Santo Tomás, etcétera, llegaron a influir muchísimo en el conductismo, etcétera. Incluso como Jean-Paul Sartre, por ejemplo, con su existencialismo influyó en el enfoque humanista. Vamos a entender todo eso y vamos a entender por qué de las discusiones que se llevan hoy en día en psicología. Otra de las materias que se suele ver, por ejemplo, pero ya a finales, mediados, finales de semestres, se suele ver psicología contemporánea, que básicamente consiste en qué es lo que se ve hoy en psicología, cómo está la psicología en la actualidad, ¿sí? Dependiendo de tu universidad, se va a ver de modo grosso, o sea, se va a ver de una forma general en toda la psicología en que vamos, o en un enfoque particular, que por ejemplo fue en mi caso, en mi universidad, ¿listo? Otra de las cosas que cabe aclarar es que en cada universidad se dan materias distintas dependiendo del enfoque, ¿sí? Hay universidades que son pluriparadigmáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen un enfoque fijo, sino dan todos los enfoques, ¿vale? Entonces vas a ver de todo básicamente. Hay universidades como la mía que se centran más en un enfoque. Mi universidad es muy conductista, aunque últimamente da mucho cognitivismo, entonces van a dictar muchas materias relacionadas o afines a estos enfoques, ¿vale? Entonces eso es un factor también que se tiene que tener en cuenta a la hora de elegir la universidad en la que vas a estudiar psicología, si decides irte por esa, ¿listo? Por esa carrera.
Listo. Por otro lado, la otra agrupación es metodología de la investigación o investigación a secas. Básicamente en estas materias lo que vas a ver es cómo se hace ciencia, cuál es el método para hacer ciencia. Entonces nosotros siempre hemos escuchado el famoso método científico, que es observar, generar hipótesis, hacer experimentos para comprobar esas hipótesis, pero realmente hay muchos más métodos, e incluso este método experimental es muchísimo más profundo de lo que nosotros solemos conocer en la escuela o en el colegio. Entonces vamos a ver básicamente cómo hacer ciencia, cómo investigar. La investigación es transversal a todas las ramas de la psicología, sea cual sea la rama a la que tú te vayas a dedicar, vas a tener que ver investigación, ¿sí? Desde saber por qué una ratica en un laboratorio presiona una palanca, a saber por qué esta persona tiene cierta psicopatología o por qué se comporta de esa forma. Lo que hacemos en última los psicólogos es investigar, ¿vale? Y aquí vas a aprender a cómo investigar y cómo se investiga específicamente desde la psicología. Entonces algunas materias de las que se ven son introducción a la investigación o metodología de la investigación, que son justamente las bases de la investigación. Entonces vas a ver los tipos de investigación que hay investigación cuantitativa, investigación cualitativa, hay investigación estudios mixtos. Vas a ver los tipos de diseños de investigación en cada paradigma investigativo. Entonces vas a ver que en investigación cuantitativa lo que se quiere es medir todo, se quiere cuantificar todo y hay ciertos diseños. En la investigación cualitativa se quiere hallar el discurso de las personas para encontrar cómo piensan desde esa subjetividad. En estudios mixtos se unen las dos de cierta forma, etcétera, etcétera. Entonces ahí en esas primeras materias vas a ver justamente las generalidades de estos tipos de investigación. Vas a ver matemáticas, generalmente es matemáticas 1 o lógica matemática, sí. Muchos piensan que en psicología se ve muy poca matemática. No, realmente si la universidad es buena, sea cual sea su enfoque, vas a ver que vas a tener que ver una buena parte de matemáticas. ¿Por qué? Porque es uno de los instrumentos principales que utilizamos para poder investigar, para poder entender el porqué de las cosas. Entonces vas a tener que ver matemáticas, sí. Por ejemplo, en mi universidad se ve una gran cantidad de matemáticas. Vas a tener que ver estadística dentro de la agrupación de matemáticas. Entonces, ¿por qué se maneja estadística? Porque el comportamiento humano se maneja a partir de probabilidades, ¿sí? No, el comportamiento humano no es seguro que se vaya a dar de cierta forma, sino todo depende, que es la frase que nos gusta más a los psicólogos, depende, y es porque es una probabilidad, dependiendo de factores ambientales, se va a dar una conducta o se va a dar otra conducta, y la estadística maneja probabilidades. Por eso tenemos que ser súper buenos en estadística. Por otro lado vamos a ver psicometría. Entonces psicometría, digamos en forma general para que se entienda, se nos va a ayudar, se nos va a explicar cómo realizar esas famosas pruebas psicométricas que nosotros solemos administrar, por qué se dan así, saber cómo puedo yo identificar si una prueba psicométrica es válida o no, cómo se realizan, etcétera, etcétera. Es una materia bastante densa, pero muy bonita. Otra materia que se suele ver es evaluación y formulación, o evaluación a secas, o métodos de evaluación, que básicamente son esas estrategias que utilizamos los psicólogos para recolectar información y explicar un fenómeno. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a ver la entrevista, vamos a ver las pruebas psicométricas ya más a fondo y cómo utilizarlas, vamos a ver la observación directa, la observación indirecta, etcétera, etcétera. O sea, cuáles son las estrategias para recolectar la información y cómo analizar esa información. Bueno, eso sería por el lado de metodología de la investigación. Otra de las categorías son bases biológicas de la conducta. A ver, si bien es cierto que la biología no necesariamente tiene que ser una causa del comportamiento, que es una de las discusiones que se lleva hoy en día, sí es una variable que influye en nuestro comportamiento. Así que los psicólogos tenemos que saber de la biología o las bases biológicas de esos comportamientos. Generalmente los pregrados se enfocan en neurociencias, ¿sí? Entonces a veces van a haber materias como neurociencias 1, neurociencias 2, psicobiología, psicofisiología, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver todo el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Y vuelve y juega, dependiendo de tu universidad lo vas a ver con más o menos profundidad. Entonces ahí vas a ver como, por ejemplo, los tipos de lóbulos que hay. Entonces vas a ver el lóbulo frontal, el parietal, el temporal, el occipital, qué funciones se otorga a cada lóbulo. Entonces, por ejemplo, en el lóbulo frontal sabemos que está la corteza prefrontal, y a partir de esa corteza prefrontal vamos a poder explicar
porque una persona no se regula emocionalmente bien, porque una persona no inhibe, no controla ciertos comportamientos, porque hay personas que, por ejemplo, salen a la calle desnudos, porque se toman ciertas decisiones. A partir de las neurociencias se puede explicar, en cierta medida, no en toda. También se suelen ver en algunas universidades, por ejemplo, materias como psicoinmunología, que es la relación justamente entre, es más para psicología de la salud, de hecho, que es esa relación entre lo psicológico, sea lo que se le llame psicológico, y el sistema inmune. Cómo es que el hecho de que tú estés en depresión afecta directamente al sistema inmunológico y pues por ende vas a poder enfermarte con mayor facilidad, por ejemplo. En mi universidad, por ejemplo, también se ve otra materia que es psicología evolucionista. La teoría de la evolución de Darwin está en todos lados y esa es una de las formas también de explicar ciertos comportamientos, especialmente comportamientos desde la psicología social, aunque todos los comportamientos son sociales, pero así los dividen las universidades. Y hay una asignatura que no sabía en qué categoría podría estar, pero decidí meterla acá y es psicología del desarrollo. ¿Qué pasa? Que en psicología del desarrollo se ve justamente cómo se va desarrollando cada individuo, es decir, a nivel ontogenético, a nivel individual, cómo se va desarrollando cada individuo. Pero ese desarrollo se ve de forma global. Se ve el desarrollo biológico, pero también se ve el desarrollo psicológico, es decir, vas a ver qué cambios se generan en el cerebro y en el cuerpo, pero también vas a ver qué cambios se generan en el lenguaje, en la atención, en la percepción, etcétera, etcétera. Decidí meterla acá, pero realmente esta también se puede meter en procesos psicológicos básicos, que es otra que vamos a ver más adelante, ¿listo? Bueno, vamos a ver procesos psicológicos básicos. También hay procesos psicológicos básicos o superiores, vuelve y juega, depende de tu universidad. Aquí, ¿qué vas a ver? Vas a aprender a leer la mente, no mentiras. Realmente vamos a ver cuáles son esos procesos psicológicos, es decir, vamos a poder comprender el funcionamiento de lo que nosotros solemos llamar procesos psicológicos básicos y o superiores. ¿Cuáles son esos procesos psicológicos? Atención, memoria, percepción, cognición, lenguaje, ya pensamientos más complejos como pensamiento, toma de decisiones, imaginación, creación, etcétera, etcétera. Aquí vas a ver las diferentes teorías que explican esos procesos psicológicos. Vas a ver teorías que explican la atención, los tipos de atención que hay, la memoria, los tipos de memoria que hay, el aprendizaje, cómo aprendemos, por qué aprendemos así, cómo poder aprender de mejor forma. Son todos esos procesos psicológicos básicos y vuelve y juega en algunas formas superiores. Vas a ver pensamiento, sí, sea cual sea tu universidad tienes que ver pensamiento. En mi universidad y en muchas otras es pensamiento y lenguaje, porque muchas ocasiones pues la base del pensamiento es el lenguaje, de hecho, o el pensamiento es lenguaje. Bueno, hay discusiones alrededor de eso, entonces no vas a saber leer mentes, pero sí vas a saber cuál es el funcionamiento del pensamiento y de muchos otros procesos psicológicos, y eso te va a poder ayudar a modificar ciertos comportamientos, a manipularlos de alguna manera. Entonces, como te venía diciendo, o como les venía diciendo, se van a ver, por ejemplo, pensamiento y lenguaje, atención y memoria, percepción y sensación, que percepción es cómo interpretamos la información que nos llega del mundo, motivación y emoción, que no es más que las causas del comportamiento, entre comillas. No estoy de acuerdo con eso. Vas a ver economía conductual, que es lo mismo de toma de decisiones. Personalidad, vas a ver la personalidad, efectivamente, etcétera, etcétera. Y aquí también puede ir psicología del desarrollo, ya depende de ti. Vamos a ver ahora la parte de las asignaturas transversales, o generalmente se suelen llamar humanistas o bueno, transversales, y también el tiempo que estaba viendo algunas de procesos psicológicos fue muy difícil para mí, porque aproximadamente en el segundo o tercer semestre, tuve que pausar la carrera, tuve que aplazar el semestre porque habían dificultades económicas para seguir costeando los estudios. Fue bastante complicado para mí porque venía de una universidad en la que básicamente perdí 1 año y medio, ¿sí? Tuve que empezar desde cero y tener otra vez que pausar la carrera, esperar otra vez más tiempo, fue bastante complicado para mí, y yo en ese tiempo no entendía que pues los procesos en cada persona son distintos, ¿sí? Que realmente no
no hay que cumplir las expectativas que nos han impuesto o que nosotros mismos nos imponemos, aunque realmente nosotros no nos imponemos nada, eso viene impuesto, pero bueno, tema psicológico para seguir explicando eso. Entonces fue bastante complicado para mí ver cómo esa generación con la que entré en esta nueva universidad seguía adelante y yo tenía que pausar, detenerme. Fue muy muy difícil para mí. Ahí ya yo toda la carrera estuve trabajando, entonces bueno, acá básicamente tuve que dedicarme a trabajar todos los días y a ahorrar, guardar dinero para poder pues costearme los estudios o al menos los transportes, porque yo vivo a 2 horas de la universidad en la que estudié, entonces eso era bastante complicado para mí. De hecho el problema era ese, los transportes. Ahí entré al Parque Jaime Duque, que fue donde conocí a la muchacha que está atrás, a mi novia. Trabajé la mayor parte de mi carrera, trabajé ahí, aunque yo tuve miles de trabajos, eso es historias para otro momento. Y bueno, ya después pude volver a retomar los estudios y con ello vamos a ver en qué retomé eso, ¿no? Empecé a ver otras materias de procesos psicológicos básicos y continuamos con la categoría de las áreas o las asignaturas transversales humanistas. Estas asignaturas no son, como las suelen llamar de forma incorrecta, relleno, no son relleno, realmente nos ayudan y nos complementan en la carrera, solo tenemos que identificar cómo nos puede ayudar. Generalmente estas asignaturas se llaman transversales porque son transversales, o sea, atraviesan a todas las carreras. Entonces aquí ya no vas a ver solamente personas o estudiantes de tu carrera, sino vas a ver estudiantes de ingeniería, de matemáticas, de física, etcétera, etcétera. Y la finalidad básicamente de estas asignaturas es poder darte una visión general, una visión de la realidad nacional y de la realidad global. Y eso en psicología nos ayuda mucho, porque el análisis de la cultura, de la sociedad, de cómo se mueve la política tanto a nivel nacional como internacional, nos ayuda a explicar mucho el comportamiento humano y los procesos mentales o psicológicos. Entonces no son para nada relleno, ¿listo? Ahí las asignaturas que se suelen ver, por ejemplo, son cátedras. Por ejemplo, en mi universidad se llamaba Cátedra Cultura y eran 3 cátedras Cultura. Y lo que se hacía era esto, ver la realidad nacional e internacional, conceptos de política, de ética, etcétera, etcétera. En otras universidades se suele llamar, por ejemplo, como realidad contemporánea, problemática social, historia nacional y mundial, etcétera, etcétera. Básicamente la finalidad es esa, poder darnos una visión de cómo están las cosas hoy en día, tanto en mi país como a nivel global. ¿Listo? Y junto a estas hay otra categoría que son electivas. Dependiendo de tu universidad te van a ofrecer unas u otras electivas, ¿sí? Digamos que esta categoría es más una oportunidad para aprender cosas totalmente distintas, ¿sí? Para poder ampliar tus campos de conocimiento. Depende realmente de cada universidad. Te voy a poner el ejemplo en mi universidad, que se da programación, arte y pintura, cine, una electiva en budismo, arte y ciudad, fotografía, etcétera. Por ejemplo, en mi caso, yo elegí programación, 2 de programación, análisis de datos en RStudio e inteligencia artificial en Python. Sí, es muy extraño que un psicólogo en pregrado aprenda a programar, pero tuve un muy buen profesor que más adelante se volvió un muy buen amigo. Me ayudó bastante en esa época en la que yo estaba muy mal. Y bueno, aprendí un montón, la verdad. Entonces aprovecha esas selectivas para aprender de cosas totalmente distintas si vas a estudiar psicología. Y finalmente, ahora sí vamos a manipular a las personas porque llegamos a los campos aplicados y las prácticas. Mi experiencia en las prácticas, la verdad, es una experiencia muy larga. Eso da para un video completo. Pero básicamente aquí en los campos aplicados tú lo que vas a poder ver es qué se hace en cada campo. Vuelve y juega, dependiendo de tu universidad vas a poder aprender sobre muchos campos o sobre unos pocos, pero vas a poder ver qué se hace en cada campo aplicado a la psicología. Vas a ver psicología del deporte, psicología social, psicología clínica, vas a poder ver psicología organizacional, jurídica, etcétera, etcétera. En mi universidad sí se lograron ver
pero de forma muy general, y ya después nos hacían elegir algún campo para nosotros hacer nuestras prácticas. ¿Qué pasa? En Colombia es obligatorio un semestre de prácticas en psicología clínica y otro semestre ya en la electiva que tú quieras. En mi caso yo escogí psicología clínica y psicología educativa, que son las ramas que más me apasionan, aunque yo también estoy en crisis como ustedes porque también me está gustando mucho la psicología del deporte. De hecho, estoy haciendo un diplomado en psicología del deporte aplicada al alto rendimiento. Son crisis que ya veremos cómo resolvemos. Entonces ahí vas a tener la oportunidad de no solamente ver cuál es la función o cuál es el objeto de estudio de cada rama aplicada, sino que también vas a poder tener la suerte ya de practicar, de básicamente aplicar todo eso conocido a una rama que son las famosas prácticas. Y bueno, básicamente eso es todo por el contenido. Les voy a dejar el PDF en la descripción y les voy a dejar el libro de introducción a la psicología, que básicamente fue desde el que yo me basé para poder dar la definición de la psicología. Es un poquito viejito, sí, estaba un poquito mucho, está muy desactualizado. Sin embargo, sirve para darse un panorama general de qué es lo que se ve en psicología. Probablemente aquí quedaron muchas dudas, es la primera vez que hago un video en YouTube, espero poder seguir haciendo muchísimos más, entonces probablemente quedaron muchísimas cosas mal hechas y van a quedar muchas otras dudas sobre la carrera, incluso sobre cómo pueden ustedes decidir su proyecto de vida, su trayectoria de vida. No necesariamente tienen que elegir una carrera, pueden elegir cualquier otra cosa. Entonces la idea es que tal vez esas dudas que quedaron me las hagan llegar, me las hagan saber ahí en los comentarios, o que las guarden ustedes y más adelante, si les parece, podemos hacer un directo y en ese directo pues responder como todas esas preguntas que quedan ahí al aire, ¿vale? Bueno, eso sería todo. Espero haberlo podido hacer lo mejor posible y ya, espero que puedan tener esta información como base. Adiós.